Bueno, quiero darles una enseñanza que el Señor me dio y yo la titulé Buscando la madurez espiritual. Y quiero dárselas en 5 pasos para que busquemos esa madurez y ese crecimiento espiritual. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Amén. Padre, en este momento vengo delante de ti, Señor, y te doy las gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a estar meditando en tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos des un espíritu enseñable y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y ella sea revelada a nuestro espíritu, Señor, para que tú, Señor, seas el que abra los ojos de nuestro entendimiento y tú nos ayudes a crecer y a madurar espiritualmente, Padre. En este momento, Señor, yo declaro cielos abiertos a nuestro favor y reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir a robar la palabra, a poner distracción, a poner fatiga, cansancio, lo reprendo y lo echo fuera. Y declaro, Señor, que esta palabra tiene cabida en nuestro espíritu y esta palabra, Señor, se, se hace vida, se hace carne en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta enseñanza quiero dárselas en 5 pasos. El primer paso es dejando las cosas de niño. Vámonos a Primera de Corintios 13, 11 y 12. Esta la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Ok, mis amados, él, cuando éramos niños, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Pensábamos como niños, jugábamos como niños, hacíamos cosas propias de niños. Asimismo es en la vida espiritual. Cuando recién conocemos a Cristo, eso no es suficiente. Tenemos que crecer porque dice la Biblia que somos como bebés recién nacidos. En el segmento anterior o en la enseñanza del miércoles pasado, yo les enseñé eh, cómo era un niño, el crecimiento espiritual, cómo desea un niño, desear como niño la leche no adulterada. Ok, muy bien. Ahora que ya hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Que ya tenemos un tiempito, ahora necesitamos crecer espiritualmente. De hecho, mi oración por los cristianos y los nuevos convertidos es que Dios le dé un crecimiento espiritual acelerado, que crezcan rápido, no como en los tiempos cuando yo me convertí, que yo no sé, uno demoraba en crecer. Pero ahora no, ahora como los días son malos, los días están muy malos, entonces debemos tener ese crecimiento espiritual acelerado. Por eso yo oro que sea el Señor el que produzca en cada uno de nosotros esa hambre y sed de Él para crecer, para madurar, para ya no andar como niños. Ya debemos dejar las tonterías de los niños. Ahora debemos procurar pensar, actuar, hablar como adultos. Pero este crecimiento espiritual, esto lo da el Señor. Nosotros sencillamente tenemos que poner de nuestra parte para crecer, madurar, aprender del Señor. Entonces, el primer paso para crecer
es dejar las cosas de niño. Usted muy bien sabe cómo se comporta un niño. Pues ahora vamos a dejar estas cosas, las malcriadeces que tenemos, que no me gusta, que sí me gusta, que hago si quiero. No, ya esas cosas vamos a dejarlas atrás porque ahora vamos en busca de un crecimiento y una madurez espiritual. Muy bien. El segundo paso para nuestra madurez espiritual es cultivando el entendimiento. Hermanos, el entendimiento hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo. En el Salmo 119:34 me dice, dame entendimiento para obedecer tus enseñanzas y de todo corazón la cumpliré. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de su palabra. Y el Señor es el que va a abrir ese entendimiento en nosotros, como lo dice en Lucas 24:45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, hermanos, no hay excusas para decir, no, es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no entiendo la palabra. Hermano, pídale al Señor que abra el entendimiento. Y el Señor mismo, Él va a través del Espíritu Santo, va a abrir en usted ese entendimiento. Porque dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no se va a cansar de que usted le pida sabiduría. ¿Por qué? Porque esto lo debemos hacer a diario, a diario. No podemos pasar un día sin que le hayamos pedido al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Lógicamente, usted tiene que dedicar el tiempo de leer la palabra. Les repito que los días son malos. Dice la palabra que si este tiempo no fuere acortado, imagínense, muchos cristianos no perderían la salvación porque se van a dispersar en otras cosas. Entonces es necesario que maduremos, que crezcamos espiritualmente. Pero usted tiene que dedicar el tiempo para orar, para leer la palabra, meditar en ella, buscar el conocimiento, la enseñanza de Dios. Hermano, la Biblia es el manual de instrucciones, no solamente para la vida cristiana, para cuando estemos en la iglesia. No, hermanos, amigos, es para todo momento, para todas las cosas. Si usted es carpintero, usted le va a pedir al Señor que le dé sabiduría para crear los trabajos en carpintería, si es albañil, si es ama de casa, si es madre o padre de familia. Usted tiene que pedirle al Señor sabiduría para guiar a sus hijos, para todas las cosas que tiene que hacer en su casa. Entonces, hermanos, este manual de instrucciones llamado la palabra de Dios es para todo, para todo. Pero hay que meterse y pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. En Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Porque yo pienso que eso es lo que queremos todos los hijos de Dios, agradarle a Él. Bueno, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para saber las cosas que a Dios le agrada, para conducirnos rectamente.
en santidad y en obediencia a Él. El tercer punto para nosotros tener esa madurez espiritual, el tercer punto es esforzarme por crecer. Cada uno de nosotros debe esforzarse, y esforzarse es poner un poco más de esfuerzo para crecer, para madurar, para saber lo que Dios tiene planeado para nosotros. Quiero leerles en Efesios 4, 13 al 15, dice de la siguiente manera: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. Fíjense que aquí en la palabra del Señor, el Señor me está mandando a crecer, a madurar. No podemos por ningún motivo quedarnos como niños. No, 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 no. Debemos crecer, debemos procurar entender la palabra, debemos procurar ser como Cristo. Porque aquí dice en su palabra, vernos como Cristo y tener toda su perfección. Pero ¿cómo voy a tener yo la perfección que tiene Cristo si yo no dedico tiempo a conocer a Cristo? Entonces yo debo dedicar tiempo, porque no podemos decir, como dicen muchos, que no me da tiempo. Las mismas 24 horas que tiene usted, las tengo yo. Las mismas 24 horas del día que tiene usted, la tiene la pastora, la tiene cualquier ministro que ha desarrollado sus dones y sus talentos y, y, y hace señales, prodigios, milagros y sanidades. Entonces usted también tiene las mismas 24 horas, y debemos aprender a distribuir el tiempo que Dios nos da. Lógicamente, todos tenemos que trabajar para ganarnos el sustento diario. La mayoría tenemos hogares que atender, hijos que atender, esposas, esposos, en fin, cada quien tiene sus quehaceres. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque no debemos estar neófitos, sin conocimiento, porque eso es peligroso. Es peligroso porque dice la palabra que no podemos ser como un barco que anda a la deriva, que cualquier viento lo lleva para acá y lo lleva para allá. Sepa y entienda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo usa de sutilezas para engañar a los hijos de Dios. Pero si usted está cimentado en la palabra, si usted se ha esforzado por crecer, por madurar, por tener el conocimiento, no cualquiera va a venir a engañarlo. No cualquiera va a venir a hacerlo cambiar o quitarle lo que Dios le ha dado, donde Dios le ha puesto, qué ministerio usted tiene. Entonces hay que esforzarse, porque estamos en una lucha, en una batalla espiritual. Pero lo bueno es que el Señor ya nos ha dado la victoria. Lo bueno es que el Señor mismo nos ayuda, nos fortalece para continuar en esta batalla. Amén. Así que, mis amados hermanos, esfuércese un poco más en crecer, en madurar espiritualmente. Muy bien, continuemos.
El punto número 4 se llama participando de las verdades más profundas del Evangelio. Ok, vámonos a Hebreos 5:14. Voy a leérselo en las dos versiones. En la Reina Valera dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en la palabra de Dios para todos dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, mis amados, esto quiere decir, ¿verdad? Que nosotros, por el uso, dice la palabra, por el uso, es que nosotros vamos a desarrollar el discernimiento de lo bueno y lo malo. Le voy a decir algo. Dios a todos nos habla de una u otra manera. Seamos niños, seamos adultos espirituales. Pero siempre, siempre Dios nos advierte ante cualquier situación, Dios nos advierte. Lo que pasa es que muchas veces, por no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque pensamos que somos nosotros mismos, porque pensamos que, ay no, que no puede ser, Dios no me habla a mí. No, Señor. El Espíritu Santo, una vez que uno ha aceptado al Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no grita, ni nos obliga, pero sí nos advierte. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestros dones, nuestros talentos? Cuando los usamos. Esto es lo mismo que una persona maneje bicicleta. Cuando un chamo comienza a manejar bicicleta, se cae, y bueno, hasta que logra aprender y luego ya no tiene nadie que enseñarle a manejar la bicicleta. Y aun cuando deje tiempo sin manejarla, cuando agarra una bicicleta, al principio puede que se tambalee un poco, pero luego la maneja fácilmente porque ya es algo que ha aprendido a hacer. Asimismo, asimismo es con los sentidos espirituales. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, yo estaba recién convertida, de otra iglesia me invitaron, por cierto, era la iglesia donde asistía Elsa. Nos invitan para un retiro y el retiro iba a ser en Coro. Bueno, yo acepté la invitación y me fui. Y la salida era desde el centro. Recuerdo que desde la Plaza Bolívar iba a salir el bus que nos iba a llevar. Ahora fíjense esto. Cuando yo puse mis pies en el bus, yo sentí que yo no debía ir. Era un bus muy, bueno, en malas condiciones, pero era lo que había. Pero fíjense esto, yo sentí que no debía ir. No me gustó, pues. Pero en el momento no hice caso a eso y no dije nada. Yo decía, ay Dios mío, pero van a decir que yo soy cifrina, van a decir que... Fíjense todos los argumentos que yo puse. Bueno, me monté y arrancamos. Lo que en un tiempo, lo que dura un viaje hasta Coro, en un bus, imagínense, hacer parada, yo calculo que son como 4 o 5 horas, yendo despacio, haciendo parada. Bueno, ese viaje duró 12 horas. 12 horas porque el bus se dañaba, se paraba, había que ponerle... bueno, eso fue todo un drama para llegar hasta Coro. Casi que cuando llegamos besamos la tierra. Pero lo que quiero traer a colación es que el Señor me advirtió a mí.
Yo llegué súper cansada, yo no puedo estar tanto tiempo sentada porque me duele el coxis, pero Dios me lo advirtió. ¿Y qué hice yo? No hice caso, no hice caso. Entonces así somos nosotros. El Señor siempre nos advierte. Entonces métase con el Señor porque fíjese que la Biblia me dice a mí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, cada vez que usted use sus sentidos espirituales, ellos van a ser ejercitados, perfeccionados, hasta que ya usted sencillamente sea como estos apóstoles que habla la palabra. Un ejemplo, el caso de Felipe, que iba caminando y el Señor le dijo, vete a tal camino, que ahí le vas a, ahí va a ser usado. Y él fue por el camino, se consiguió con el eunuco, le habló la palabra. O sea, esos casos que se repiten tanto en los tiempos bíblicos, eso también es lo que el Señor quiere ahora con cada uno de nosotros, que ejercitemos los sentidos espirituales, de manera que ya cuando el Señor nos diga, vea tal cosa, ya no estemos razonando, será de Dios, no será de Dios, sino que ya por el uso tengamos ese discernimiento cuando el Señor nos dice algo, nos advierte algo, nos manda a hacer tal cosa, ya no estemos refutando como niños, sino que sencillamente obedezcamos y seamos esos instrumentos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para bendecir a otro. Porque todo don, todo talento, todo ministerio que Dios nos da, lo debemos ejercitar, desarrollar. ¿Para qué? Para beneficio de otros. No es solamente para mi propio beneficio, sino para bendecir al cuerpo de Cristo. El paso número 5 para alcanzar la madurez espiritual es venciendo la tentación. Nosotros crecemos cada vez que vencemos la tentación. Vámonos a segunda de Pedro 2:9, que me dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hermanos, continuamente vamos a tener tentaciones, continuamente. No crea que ya usted tuvo una tentación, ya lo venció, ya el diablo no lo va a atacar más. Continuamente vamos a ser tentados. Pero les digo una buena noticia. La Biblia dice en Santiago 1:12, me dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, hay que resistir la tentación. ¿Cómo voy a resistir la tentación? Cuando yo me afirmo en el Señor. Cuando yo estoy firme y clara en quién he creído, porque el diablo va a seguir tentándonos. Usted no va a decir, no, el diablo a mí no me tienta. Peligro con eso, cuidado, ojo con eso. Porque si el diablo tuvo la osadía, la desfachatez de tentar a nuestro Señor Jesucristo, cuanto más nosotros, que somos hombres carnales, normales, comunes y corrientes. Pero me dice la Biblia, bienaventurado el varón, la mujer, la persona, el Hijo de Dios, que soporta la tentación. Y les digo otra cosa, en 1 Corintios 10:13 me dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir que no tenemos excusa ante cualquier tentación, porque cada quien es tentado de acuerdo a su concupiscencia. En otras palabras, el diablo sabe cuál es nuestro talón de Aquiles.
El diablo sabe por cuál es nuestro punto débil para atacarnos. Pero les recuerdo que el Señor mismo es el que va a ayudarnos, porque el Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. El Señor conoce la capacidad de cada uno y el Señor sabe que el diablo va a venir a tentarnos continuamente, pero no va a ser una tentación que no sea humana, no va a ser una tentación que no podamos soportar. Por lo tanto, no vamos a tener excusas delante del Señor para decirle, no, es que esa tentación era muy grande, yo no pude resistir. Claro que puede resistir, porque con la ayuda del Señor, tomados de la mano del Señor, vamos a poder resistir toda tentación que el diablo quiera ponernos. Así que, hermanos, afírmese en el Señor, esfuércese en crecer, en madurar, en estar firmes con el Señor, porque ninguna tentación nos va a hacer caer. Al contrario, cada vez que usted vence la tentación, usted crece, usted madura, usted es ejercitado, su fe aumenta. Y fíjese que el Señor dice que Él nos va a dar la corona de vida que ya Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, hermanos, piense, cada vez que usted sea tentado, piense en esa corona, en ese regalo que Dios le tiene cada vez que usted vence la tentación. Y afírmese del Señor. La Biblia dice que nos apeguemos al Señor, nos abracemos a Él y reprendamos al diablo, y el diablo va a tener que huir. Usted tiene las herramientas, usted tiene la fuerza, porque es en el Señor y en el poder de su fuerza que usted va a vencer la tentación y usted va a salir airoso de esa prueba. Así que resista, no ceda ante la tentación, porque es lo que quiere el diablo, vernos destruidos, vernos apartados del Señor. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si Él nos promete que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, es porque Él está allí. El Señor está a su lado cuando usted está siendo tentado. Entonces, en vez de mirar la tentación, darle cabida a su imaginación, satisfacer los deseos de la carne, agárrese del Señor, afiáncese en el Señor. Por eso es sumamente importante que usted conozca la palabra de Dios, que usted se esfuerce en buscar el conocimiento que viene de parte de Dios para vencer la tentación, para vencer las pruebas, para vencer las luchas. Porque en este mundo vamos a tener muchas luchas, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero el Señor nos repite, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es en el poder de la fuerza del Señor que vamos a vencer, que vamos a triunfar, que vamos a crecer y a madurar espiritualmente. Así que, mis amados, esfuércense en crecer, en madurar, en desarrollar lo que Dios le ha dado para que tengamos esa corona de vida. Amén. Bueno, estos eran los 5 puntos que yo quería compartirlos con ustedes. Espero que los anoten y los lean, los mediten en ello y sigan estudiando, sigan creciendo, ¿ok? No se queden con esta enseñanza, sino que cultiven el entendimiento en conocer a Dios. Amén. Bueno, que Dios les Padre, en este momento, Señor, quiero alabarte y glorificarte, mi Dios, y darte las gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor.
Gracias, Padre, porque tú mismo, Señor, estás empeñado en darnos ese crecimiento y esa madurez espiritual, Padre amado. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a crecer, a madurar espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a dejar las cosas de niño. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Yo te ruego que seas tú el que nos ayude a cultivar nuestro entendimiento con la palabra, con la oración, con la búsqueda de tu persona misma, Padre amado. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos a esforzarnos en crecer, en madurar espiritualmente. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a llevar, Señor, todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Ayúdanos a desarrollar los dones, los ministerios, los talentos que tú nos has dado, Señor, hasta ser esos instrumentos tuyos, Padre amado, en todo momento, en todo lugar, a ser como esos apóstoles que habla tu palabra, Señor, que tú les hablabas claramente y ellos conocían tu voz y te obedecían y actuaban conforme al mandato que tú les dabas, Padre amado. Así queremos también nosotros, queremos ser usados por ti, Padre amado. Danos ese crecimiento, esa madurez espiritual acelerados para cumplir tu mandato, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cuando somos tentados. Ayúdanos, Padre amado, a buscar de ti, a afianzarnos en ti. Señor, tú no nos tientas porque tú no tientas a nadie. Pero cuando el adversario venga a tentarnos, Señor, ayúdanos a hacer mano, a hacer uso, a asirnos de tu palabra para vencer, Señor, así como tú venciste en el desierto, venciste al enemigo con la palabra de Dios. Así podamos ser nosotros, Padre amado. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Danos ese crecimiento y esa madurez espiritual. Oh Señor, acelera en nosotros el proceso de crecimiento, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús y te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén.